Hola, bienvenida y bienvenido a una nueva entrevista del Congreso Separaciones Conscientes. Hoy hablamos sobre la llegada de nuevas parejas y las familias enlazadas, de la mano de María Silvia D'Ameno. María Silvia es psicóloga y psicoterapeuta gestal. Hola, María Silvia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este congreso. No, al contrario, buen día y muchas gracias por invitarme. La verdad que es un honor estar acá como participante. Bueno, Silvia, queríamos en primer lugar, ¿no?, destacar y demás y comentar que fuiste tú la primera persona que acuñaste el término precisamente de familia ensamblada, que es como conocemos aquí en España a las familias enlazadas, como se conoce allí. Cuéntanos, ¿qué es desde tu punto de vista una familia ensamblada? A ver, yo voy a empezar por contarles cómo fue que me dediqué a investigar este tema. Yo tengo una familia ensamblada. Yo me recibí de psicóloga muy jovencita, me casé también muy joven, me casé a los 20 años, tuve mi primer hijo a los 22 y mi hija siguiente a los 24 y con mi hija muy chiquitita, bebé, diría, puérpera casi, me separé del papá de los chicos. Y más o menos al año empecé a vivir con un señor y era psicóloga reciente y entonces no tenía demasiado trabajo y sí tenía la gimnasia de investigar desde la facultad. Y entonces empecé a investigar qué pasaba con esta familia. Yo digo, suena a la prehistoria hace 35 años, pero en ese momento no existía internet, entonces la investigación era pedir libros por courier, traducirlos idiomáticamente, porque esto se investigó sobre todo antes que lo que yo vi, estaba básicamente desarrollado como un tema en Francia y en Estados Unidos. No solo traducirlos idiomáticamente, sino traducirlos culturalmente, ¿no? Lo que significa la cultura latina no tiene mucho que ver en algunos aspectos con la cultura americana, por ahí un poco más con la francesa, pero también hay muchas diferencias, ¿no? Primer mundo, países en desarrollo, diferencias culturales, que por ahí es un tema que me interesa más ahora, el tema de la diferencia cultural. Y entonces empiezo a investigar este tema y una de las primeras cosas con las que me encuentro es con que estas familias no tienen nombre. Y entonces digo, bueno, los psicólogos sabemos que lo que no se nombra pareciera que no existe. Y entonces decido bautizarlas. Y empiezo a pensar nombres distintos, porque había nombres, pero en general eran nombres o muy peyorativos o nombres que implicaban una comparación, ¿no? Segundas, reconstituidas. Y a mí no me gustaba esa idea. Eran familias por derecho propio para mí, ideológicamente hablando. Y entonces se me ocurre, primero pienso en familias por opción, y digo, no, todas por opción. Bueno, y finalmente se me ocurre este nombre de ensambladas, que yo me río mucho, porque mucha gente dice, no, es un nombre que viene de la física, de la mecánica. Si hay una manera como yo no concibo las familias de ningún modo es mecánicamente, y digamos, piensan en esta cosa de los mecanismos ensamblados o de los muebles para armar, ¿viste? Esos muebles que vienen tipo IKEA, y yo creo que la cosa, si hay algo que no son las familias, es algo ni mecánico ni estático, y yo lo tomo de la música. Y lo tomo de la música pensando que una familia ensamblada es un conjunto de solistas, como en la música, que tocan instrumentos diferentes, que tienen que respetar las diferencias de esos instrumentos y tienen que encontrar, después de mucho ensayo, y subrayo mucho ensayo, la manera de sonar armónicamente todos juntos. Ustedes usan el nombre enlazadas, les decía que a mí me interesa el tema de las diferencias culturales, porque a mí mi profesión me va llevando por distintos caminos y hace 20 que trabajo con migrantes y argentinos en el exterior. Argentina está siendo un país muy expulsivo y entonces ustedes tienen muchos argentinos en España, lo sabrán. Eh, Mucho con argentinos afuera y investigué mucho el tema de las diferencias culturales. La palabra enlazados en América Latina y sobre todo en mi país, en esta enorme llanura llena de caballos y vacas, alude en este contexto a eso, ¿no? A algo agarrado con un lazo. Y tampoco pienso en esto agarrado con un lazo porque acá es esta cuestión del ganado, digamos, ¿no? Y por otro lado, creo que todas las familias son enlazadas, las intactas, las ensambladas, las homoparentales, las monoparentales, quiero decir, en el sentido de que hay un lazo, si no, no es familia. Si no hay un lazo, no es familia. Así que por eso no uso el término enlazadas, entiendo que en España se usa y está perfecto. En la Argentina incluso está incluido en la ley esto, yo estoy citada como fundamento de la ley de familias ensambladas y está incluida esa palabra. Aunque no hablan de madrastras y padrastros legalmente, sino que hablan de padres y madres afines, que también coloquialmente es raro porque no, la
para mi gusto la palabra padre o madre afín no admite el posesivo, no admite que yo pueda decir mi padre afín, mi madre afín, es como raro. Entonces yo sigo conservando el término madrastra y padrastro a pesar de algunas connotaciones que por ahí en algún momento llegaremos a hablar de. Y Bueno, básicamente, desde tu punto de dale. vista, ¿cuáles son las las principales necesidades de estas familias? Las principales necesidades de estas familias, desde el punto de vista de un terapeuta, es no ser asimiladas a las familias intactas. Quiero decir, tienen una estructura diferente, tienen características diferentes y por lo tanto, yo siempre digo que es como intentar jugar a las damas en un tablero de ajedrez. O sea, al ser diferente la estructura, requieren diferentes movimientos. Hay cosas que son anormales en una familia intacta. Por ejemplo, que uno de los dos adultos no se lleve, rechace a los niños o no los pueda querer, y que no son patológicas necesariamente en una familia ensamblada. Entonces, como tiene una estructura diferente y hay características que son diferentes, hay cuestiones que son propias de estas familias. O sea, uno de los trabajos a hacer con estas familias es mucha psicoeducación. Miren, esto que les pasa es como, es como intentar hacer un mapa de una ciudad en el momento que hay un terremoto, ¿no? Y es difícil porque las cosas se están moviendo todo el tiempo, entonces no podemos usar un mapa que nos sirve para esto. El mapa es diferente, el mapa con el que trabajamos. No sé si estoy contestando tu pregunta. Sí, completamente. De hecho, lo que queríamos comentarte en esa misma línea es que igual que hay necesidades, también hay muchos retos a los que nos enfrentamos precisamente, ¿no? Las familias ensambladas. Para ti, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los que tú destacarías? Yo destacaría unos cuantos. Mira, una de las cosas que le digo a las familias ensambladas es que hay muchos mitos en relación a las familias ensambladas. La gente llega con mucha expectativa a una familia ensamblada y en general expectativas reivindicatorias, ¿no? Como que esta va a ser mejor, esta va a ser la que va a funcionar y es deseable que les pase esto, pero parten de una idea equivocada. El primer mito es este mito del que hablaba de la similitud, ¿no? Que la familia ensamblada va a funcionar igual que el primer matrimonio, y no es cierto. Otro mito es que como yo tengo más experiencia, este matrimonio no va a fracasar, que yo lo llamo el mito del experto. Después hay un mito romántico, ¿no? Bueno, si nos amamos se va a resolver todo, y no es cierto. Hay otro mito que yo llamo matemáticamente inexacto, que es pensar que el amor tiene carácter transitivo, es decir, que si yo quiero a una persona voy a querer a sus hijos, o que si esa persona me quiere, sus hijos me van a querer. Y a veces no, como yo digo, medio irónicamente, si el amor tuviera carácter transitivo, si mi marido tiene un amante y la quiere, yo la tendría que querer muchísimo, me parece que no es real. El amor no tiene carácter transitivo, sucede o no sucede. Otro mito es el del amor instantáneo, nos vamos a querer de entrada, vamos a funcionar de entrada, requiere mucho ajuste, requiere muchas cuestiones que hay que acomodar. Otro mito es el de que la función parental solo puede ser llevada a cabo por los padres biológicos, como el mito de la instituibilidad, qué palabra tan larga y tan incómoda, que también es un mito mentiroso, porque si fuera así la adopción no sería posible. Digo, la función parental es llevada a cabo por el que la lleva, y a veces es el padre biológico y a veces no. Hay un mito de acomodamiento veloz, hay un mito medio literario que tiene que ver con que las madrastras y los padrastros son personas malas o personas de las que hay que desconfiar. Hay otro mito que es muy frecuente, que es que la persona funciona mejor cuando, la familia funciona mejor cuando el progenitor murió o cuando no lo ven, y es un mito que yo uso una frase que por ahí se usa en Argentina y no allí, que es muerto el perro se acabó la rabia, y es mentira. Y hay mitos sobre que la familia puede ser igual de intacta que una familia, igual de cohesionada que una familia intacta, y tampoco es cierto porque una de las cosas que tienen estas familias como característica es que las fronteras de la familia no coinciden. ¿Y qué quiero decir con esto? En una familia intacta, para el papá, las familias son la mamá de los chicos, para la mamá, el papá de los chicos, etc. En una familia ensamblada, cada uno de los miembros por ahí arma distintas fronteras, y uno de los chicos incluye a la pareja de su papá, pero el otro no, o para los chicos
su papá es familia, pero para el padrastro no es familia. Digo, las situaciones son diferentes y entonces hay muchos mapas y lo que esto genera es una complejidad distinta. Yo insisto mucho en la palabra distinta o diferente cuando hablo de estas familias, porque distinto no quiere decir peor, distinto no quiere decir mejor, distinto quiere decir distinto. En Gestalt entendemos la diferencia desde una mirada crítica, no hay un juicio sobre la diferencia, no es que está mejor o peor. Diferente es el rojo y el verde, y no son ni mejores ni peores. Diferente es un vaso de una taza, y no son mejores o peores, solo son diferentes. Entonces, al tener una estructura diferente, tienen reglas diferentes, tienen problemáticas diferentes, y hay cosas que hay que cuidar de modo diferente o funcionar de modo diferente. Qué importante hacer esa puntualización. Y desde tu experiencia, ¿qué cuestiones son fundamentales que cuide la pareja que crea esa familia ensamblada? ¿Qué cuestiones deben cuidar para que esa familia pueda prosperar atendiendo a las necesidades de todos sus miembros? Yo creo que la primera cuestión es entender que una de las diferencias de estas familias es que la relación parental precede a la relación de pareja, quiero decir, es anterior. Por lo tanto, es más fuerte. Y en general, y además es lo deseable, las familias ensambladas se arman después de un tiempo de hogar monoparental. A ver, una familia intacta se separa, forman lo que se llama familia binuclear, es decir, cada uno en su casa y los hijos transitan, y alguno de ellos empieza una nueva pareja y ahí se arma una familia ensamblada. Esa relación como relación es mucho más débil que la relación con los hijos, con los que primero se crió desde el principio, después se convivió a solas con ellos, y entonces como esa relación es más débil, y los terapeutas de familia sabemos que toda, toda familia, la fortaleza de una familia es directamente proporcional al grado de fortaleza de la pareja que lo encabeza, hay que darle espacio y tiempo a esta relación. Son parejas que no han tenido habitualmente ni luna de miel, ni mucho tiempo de noviazgo, y hay que preservar, digo que también trabajar con familias ensambladas es hacer todo un trabajo logístico de los tiempos y de los espacios. Hay que preservar un espacio de la pareja. En general las familias arrancan poniendo tanta energía en consolidar la familia que se olvidan de la pareja. Y cuando se olvidan de la pareja, debilitan aquella estructura que es la que sostiene a la familia. Y entonces la familia empieza a tener sus agujeros, porque hay que dedicarle especialmente tiempo a una pareja que tuvo poco noviazgo, poco tiempo a sol, no tuvo luna de miel, y a diferencia de las familias intactas no tienen un periodo de convivencia sin hijos previo. Una de las cosas logísticas que yo sugiero es que haya un tiempo que los hijos de él y los hijos de ella no estén. Digo, combinemos en qué momento están con sus padres biológicos, si se puede, para tener tiempo a solas. Porque es muy importante ese tiempo a solas. Tiempo a solas, salidas a solas. Lo cual no quiere decir descuidar a los niños, es al revés, es protegerlos. Esta cosa que dicen en los aviones de que si usted va con un niño, primero póngase la mascarilla a usted, es yo tengo que estar bien parado yo para poder sostener a otro. Y si yo estoy tan valiente en mi pareja, como pareja, no puedo como pareja sostener esta familia. Claro, claro. Silvia, tú además eres terapeuta gestal y nos gustaría mucho que puedas ofrecernos un poco ese punto de vista, ¿no? ¿Qué puede ofrecer el enfoque de la gestal precisamente a las familias ensambladas? El enfoque de la Gestalt a mí me parece especial útil por varias razones. La primera es porque la Gestalt no puede pensar el psiquismo sin ambiente. Es decir, nada puede ser de la Gestalt sin una relación con algo que está afuera. Digo, no hay pensamiento sin algo en lo que se piensa, no hay contacto sin algo con lo que se contacta, no hay oler sin algo que es olido, no hay mirar sin algo que se ve. Y entonces esta manera de incluir el ambiente hace que algunos ambientes, algunos lugares donde la persona se mueva, sean especialmente importantes. Y básicamente el ambiente familiar es parte del psiquismo, quiero decir, es constitutivo de las personas. Otra cosa que tiene la Gestalt es que es bastante flexible en su encuadre, lo cual nos permite hacer cosas que por ahí algunas líneas más estructuradas no habilitan. No trabajamos con interpretación, por ejemplo. Podemos
trabajamos más con una cuestión descriptiva. Podemos citar, dependiendo de la situación, un tratamiento con una familia ensamblada, yo puedo citar a los padres biológicos, a la madre y al padrastro, al padre y la madrastra, al padrastro con sus hijastros, al padre con sus hijos, dependiendo qué tipo de situación traigan. Otra cosa interesante es que trabajan en el aquí y ahora. ¿Y esto por qué es importante en familias ensambladas? Es un concepto central para la que está el aquí y ahora. Porque en realidad muchas cosas que suceden en la familia ensamblada tienen que ver con no poder darse cuenta que el aquí y ahora no es el allá y entonces. Hay duelos que no fueron elaborados, hay situaciones que se tratan de trasladar al momento actual que vienen de la estructura familiar anterior y por eso hacen ruido. Otra cosa que tiene la Gestalt que es muy útil es discriminar lo obvio de lo imaginario, y acá entra el tema de las madrastras, ¿no? Lo que yo imagino y lo que realmente sucede. Otra cosa que tiene la Gestalt útil es el trabajo con lo que llamamos las situaciones inconclusas, es decir, aquellas cosas que no se pudieron cerrar psicológicamente hablando, por ejemplo, un duelo, y que hay ejercicios específicos y trabajos específicos para cerrar situaciones inconclusas. Y aquello que no se pudo cerrar de la situación anterior, evidentemente va a tener un efecto sobre la situación actual. Otra cosa que tiene interesante la Gestalt, otro elemento, es que favorece mucho la expresión de sentimientos o emociones, que más que ser una terapia que busca entender, es una terapia que busca ver cómo modificar lo que, lo que esto me afecta o cómo esto que entiendo me impacta. Otro tema es que trabaja mucho en la diferenciación trabajamos mucho en la diferenciación de lo propio y lo ajeno, es decir, en qué me pertenece y qué es tuyo. Y hay mucho trabajo con dos mecanismos que son bastante básicos, psicológicamente hablando, que son la proyección, tiene que ver con ponerte a vos aquello que es mío, y que esto funciona mucho y circula mucho en las familias ensambladas, y los introyectos, es decir, aquellas cosas que yo creo que son mías, pero en realidad vienen de otros. Que cada uno se apropie de lo suyo es bastante útil cuando estamos trabajando con familias en general y con familias ensambladas mucho más. Así que por eso es que yo uso la Gestalt. Y volviendo a la realidad de quienes están formando o son familia enlazada, surgen muchas dudas y muchos miedos. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas dudas y miedos más habituales y cómo se pueden transformar? Mira, el primer miedo es que todos los que entramos a una familia tenemos necesidad de tener cierta idea de control, cierta idea de pertenencia y afecto. Y habitualmente al inicio esto no sucede en las familias ensambladas. Entonces parece que yo tengo determinadas necesidades que no pueden ser satisfechas al inicio. Entonces esto da mucho miedo. Por otro lado, yo dije que iba a hablar un poco de las madrastras y los padrastros literarios, porque es un tema, a mí me interesa mucho. Sociológicamente la familia fue cambiando mucho a lo largo de la historia y nosotros tenemos una idea, cuando alguien piensa en una familia o le decís a alguien que piense en una familia, suelen pensar en una familia intacta, blanca, urbana, con determinadas características que no es como funciona la familia en todos lados ni cómo ha sido siempre. De hecho, la palabra familia viene de fámula. Fámula es la servidumbre, porque cuando la familia era rural, cuando recibe este nombre, la servidumbre estaba incluida, formaba parte de la familia. Cuando la familia se urbaniza a partir de la revolución industrial, empieza a haber un achicamiento de la vivienda, porque la gente va a vivir a ciudades y no al campo, y entonces la servidumbre queda fuera de la familia. Lo que le da nombre sale. Esto es loco. Después empieza a aparecer la concentración de la vivienda y políticas, qué sé yo, bueno, razones políticas y sobre todo económicas, por las cuales es importante entender a la familia como comunidad productiva, entonces se achica la vivienda, se deja de convivir con la familia extensa habitualmente. Hace 100 años era común que vivieran 3 o 4 generaciones en una misma vivienda, ahora está esta cosa de que el casado casa quiere y que tiene que ver con priorizar determinado tipo de vínculos. Hay políticas poblacionales para esto. Entonces, hay muchos mitos y hay muchas cosas. Siempre históricamente, cada vez que hubo uno de estos cambios, jugaba un mito de esta es la destrucción de la familia se termina. Y no es cierto, la familia es gente que se quiere y gente que ayuda al crecimiento de los niños y al sostenimiento de los ancianos. Tome la forma que tome.
tome la forma que tome. La familia no es más funcional o menos funcional dependiendo de la forma, es funcional dependiendo de las corrientes afectivas que circulan. Y una de las cosas que da mucho miedo es estos roles que toda la vida escuchamos que eran horribles, ¿no? Ser padrastro, ser madrastra, vienen de los cuentos infantiles, por ahí la gente más joven dice que viene del cine, pero en realidad el cine lo que hace es tomar estos cuentos. Y si buscas en el diccionario, madrastra es una persona mala, una persona cruel. Un padrastro no solo es una persona mala y cruel, sino que además es una infección en la uña, o sea, una cosa espantosa, ¿sí? La verdad. Y la gente no quiere identificarse con esto. Ahora, hay situaciones muy complicadas. Los que traen todos estos cuentos que después dan lugar al cine son los hermanos Grimm. Y los hermanos Grimm hacen estos relatos como Hansel y Gretel, La Cenicienta, Blancanieves, esos cuentos de las madrastras malas, digamos, ¿no? Después hay algunas vueltas como David Copperfield con los padrastros malos. Dickens tiene muchos padrastros malos. Y en realidad les voy a contar un secreto que poca gente sabe. En el año 2003, no hace tanto, digo, hace tiempo, pero no hace tanto, se hace en Alemania un encuentro de 500 personas estudiando los cuentos. El director de la Unión Europea de Cuentos era un señor que se llamaba Dickerhoff. Lo tuve que mirar porque la verdad es medio extraño. Es una investigación bastante completa, diciendo que los famosos cuentos de los hermanos Grimm en realidad no eran cuentos de ellos, sino que eran una recopilación de cuentos medievales, de cuentos que se transmitían por tradición oral. Entonces es bajar línea, diríamos acá. Tener pautas educativas que son muy complejas, puestas así como pautas o como reglas, y entonces se transmiten a través de cuentos. Y estos cuentos eran inicialmente cuentos para adultos y eran cuentos que tenían mucho sadismo, muchos componentes sexuales, ¿sí? Pero que realmente eran normales en esa época, ¿sí? Y en estos cuentos, la mala era la madre. La mala de Blancanieves, la mala de Hansel y Gretel, la mala de la Cenicienta era la madre. Y entonces, Hansel y Gretel, por ejemplo, era un cuento que hablaba de una costumbre en la Edad Media, que era cuando no podemos darle comer a los chicos, lo dejamos en el bosque. Blancanieves habla de las madres que desean una hija, pero después crece más bella que ella, se lo sienten como una competencia sexual y terminan anulándola, ¿sí? La Cenicienta tiene que ver con tener hijos para que en realidad me sirvan a mí, digamos, situaciones bastante crueles y bastante sádicas. Cuando los hermanos Grimm presentan estos cuentos, piensa en siglo XVIII, moral burguesa, era inaceptable la mamá cruel y la mamá mala. Entonces tienen que agregarle un párrafo donde la madre biológica la madre biológica se muere en las primeras líneas y entonces aparece un personaje malo. Y esta división entre un personaje malo y un personaje bueno responde a que a todos, más a los chicos, pero aún a los adultos, nos cuesta manejar las emociones ambivalentes. Nos cuesta manejar que a la vez te quiero y te detesto, que a la vez te quiero y estoy enojado con vos. Las emociones directas son más simples. Te quiero, me acerco, estoy enojada, me alejo. Ahora, cuando a la vez te quiero y estoy enojada, es difícil procesar. Y entonces, en general, lo que hacemos es proyectar, ¿se acuerdan que hablé de proyección hace un ratito? En otra figura. Entonces acá los hermanos Grimm tuvieron que inventar un personaje. Falta esta investigación, año 2013, se arma un escándalo. La BBC de Londres retoma críticas que hacen sus usuarios, sus oyentes a esta situación y arma una encuesta y les pide a los ingleses que digan cómo prefieren los cuentos, si prefieren la versión original o prefieren la de la madre. Y los adultos ingleses, en más de un 65%, votan porque se mantengan las madrastras. Pero si yo crecí sintiendo que las madrastras eran personas malas, crueles, demás, ni voy a querer ser una, ni voy a querer casarme con una. Si yo crecí pensando que los padrastros eran abusadores de los niños y personas sádicas que maltrataban o abusaban sexualmente a sus hijastros, la verdad es que tampoco voy a querer estar en pareja con uno ni ser uno. Las estadísticas, por ejemplo, no convalidan esto. Lamentablemente hay muchos más chicos abusados por sus padres que por sus padrastros. Todo esto viene a cuento de que hay moldes,
donde no es fácil intentar entrar o encajar. Claramente, por supuesto que sí, existen malas madrastras y malos padrastros, como existen malas madres y malos padres, como existen malos médicos o malos arquitectos. Pero una de las cosas que tiene la Gestalt es que nos peleamos contra la generalización. Y entonces, todas las madrastras, no todas las madrastras. Hay muchísimas más madrastras que aman, quieren a sus hijastros, o los respetan por lo menos si no los pueden querer, cuidan, protegen. Entonces, es muy difícil entrar a un lugar donde a mí ya me están diciendo que es como una especie de túnel del terror. ¿Sí? Qué Tengo que bien. transformarme en un personaje horrible. Nadie quiere ser un personaje horrible. Entonces, este es uno de los desafíos más fuertes que enfrento. Al principio, en serio, no tienen ningún control sobre su vida, ningún control sobre la familia, sienten que se les desorganizó, no se sienten queridos, se sienten rechazados, no saben cómo manejar los conflictos de lealtades, los conflictos de intereses que se generan ahí. Y encima, al inicio de estas convivencias suele haber del otro lado una quita de colaboración, un sabotaje, el miedo del padre, madre que queda fuera de que me van a ocupar el lugar, y entonces generan los chicos las 5 o 6 posiciones tóxicas en las que se puede poner un niño en estas familias, y entonces los niños son fuente de conflicto. Si yo lo pongo en una posición tóxica, el chico va a responder. Digo, cuando un chico hace cosas para llamar la atención es porque no recibe atención. Y estas posiciones tóxicas son ser botín de guerra, no querer a mí, entonces no me tengo que querer, ser espía, che, contame qué pasa en la casa de tu mamá o de tu papá, ser rehén, mirá que si haces esto, entonces no te dejo ver al niño. Ser muchas veces un lugar horrible que es ser difícil para los chicos, que es ser el hombre o la mujer de la casa, y entonces ser casi, no estoy hablando de incesto, pero digo casi pareja o de la madre o del padre que no tiene pareja. Son lugares muy difíciles para los chicos. Entonces, cuando los ponen en esos lugares, los chicos se sienten en un conflicto de lealtad y, por supuesto, van a responder, por lo menos primariamente, a su papá o a su mamá biológica, y entonces van a sabotear la relación entre los nuevos integrantes, con los nuevos integrantes. Una de las cosas que pasa al inicio es que biológico quieren que la familia se cohesione, mientras que los hijos quieren que se resuelva. Quieren sacar a ese intrusa, por lo menos al principio. Hay temas con el dinero, hay temas con la autoridad, hay muchas cuestiones que hay que tener con los límites. Silvia, ahora hablabas de Otra los... cuestión que no me quiero... Sí, nos gustaría profundizar en, has hablado, ¿no?, del tema de los conflictos, ¿no? Y ante la llegada de una nueva pareja tras la separación, especialmente cuando ésta tiene hijos, ¿no?, de una relación anterior, bueno, pues cuenta con muchos retos por delante, y uno de ellos es precisamente el saber acompañar en los conflictos de una manera más o menos respetuosa por todas las partes. ¿Cuál es la propuesta que tú haces de acompañamiento precisamente para resolver los conflictos que son al fin y al cabo inherentes en todas las familias, pero sobre todo en las familias ensambladas? La propuesta más respetuosa que se puede hacer, decía, creo, es que, es que no intervengo en las reglas de la casa del otro. Los chicos pueden manejar perfectamente y es un excelente aprendizaje para ellos, además porque en la vida esto sucede, que hay reglas distintas en lugares distintos. Entonces yo, salvo que crea que hay un real daño para mi hijo, no tengo que cuestionar si en la otra casa come en otro horario, duerme con la tele prendida o se la apaga. O sea, las reglas de mi casa las pongo yo en acuerdo con mi pareja. Ahora, las reglas de la otra casa donde está el chico, yo no debería intervenir, excepto que realmente evalúe que hay un daño. ¿Sí? Y debería confiar en la persona que en algún momento elegí para padre o madre de mis hijos, más allá de que tenga otras reglas de funcionamiento, porque la idea para que esto tenga los beneficios que realmente tiene una familia ensamblada, es que la pareja que se rompe es la pareja erótica y no la pareja coparental. Nosotros vamos a seguir siendo padres de estos chicos toda la vida, se van a referir a mí como su mamá y al otro como su papá. Entonces, nosotros tenemos que seguir siendo padres, tenemos que conciliar algunas cosas en relación a estos chicos, pero no tendríamos por qué intervenir en qué pasa en la casa del otro.
tampoco sabotear, porque en realidad siempre el perjudicado de esta situación de sabotaje es el mismo chico. No me gusta esa persona con la que estás, entonces, no sé, no te voy a pasar plata o no te voy a dejar que los chicos vayan a tu casa. Y la verdad que es el chico el perjudicado. Lo meto, lo instalo en un conflicto de lealtades. Lo instalo en tenés que elegir si estás conmigo o contra mí. Un chico no puede elegir entre el papá o la mamá. Es horroroso cuando le piden esa elección. Y lo que Miguel. Sí, sí, está respondida. Y en relación a esos conflictos precisamente que se dan, hay unos miedos que surgen y es que como hay nuevos hijos, que son los hijos de la pareja, en los casos en los que los hay, eh, se pueden dar miedos en los niños y en las niñas acerca de si mi mamá quiere también a los hijos de esta persona, ¿dónde quedo yo? Por eso nosotros siempre animamos a fortalecer y cuidar mucho la conexión emocional con las criaturas. En la familia enlazada, ¿cómo se puede cuidar esa conexión? Yo creo que, por eso decía que hay una cuestión logística. Así como hay que darle tiempo a la pareja, también hay que darle tiempo a los padres biológicos con sus propios hijos, a los padrastros y madrastras con sus hijastros. Digo, para que esto funcione. Vos hablabas de cuando aparece un nuevo hijo, es decir, cuando esta pareja, cuando aparecen no solo los tuyos y los míos, sino también los nuestros. Cuando aparecen los nuestros, hay dos situaciones muy diferentes. Hay dos situaciones muy diferentes. Cuando después de un tiempo de convivencia de la nueva familia ensamblada deciden tener un nuevo hijo, si bien esto puede provocar celos, porque todos los hermanos tienen celos en la historia, aún en las familias intactas, digamos, esta cosa de sentirse desplazados y demás, en realidad favorece la cohesión familiar, porque crea lazos de sangre entre personas que no los tenían. Quiero decir, este chico que nació es, estos hijos de la pareja de mi mamá, no eran mi familia, pero son los hermanos de mi hermano. Y entonces crea lazo de parentesco que antes no existía. Decía que esto es así siempre y cuando este niño no sea el motivo del divorcio. Y digo, porque también he visto situaciones donde papá y mamá se separan porque papá dejó embarazada a otra señora. Y entonces es muy difícil que estos chicos acepten este nuevo niño que papá tuvo con su nueva mujer. En ese caso es mucho más complicado porque empiezan a aparecer cuestiones vindicativas, de resentimiento, cuestiones mucho más de sentirse amenazados por este niño. Ahora, cuando nace un niño nuevo en una familia que ya venía cohesionándose, esto es un factor de cohesión. Genera lazo de parentesco donde no había antes. Genial. A los niños, ¿cómo cuidarlos? La verdad, escuchándolos, dándoles tiempo, tiempo de calidad, no solamente tiempo en cantidad, tiempo de calidad. En esta logística por ahí lo que se reduce es la cantidad de tiempo, porque yo tengo que darle tiempo a mi pareja, tiempo a mis hijos, tiempo a mis hijastros, por ahí no, el tiempo sigue siendo bien finito, pero estar muy atento a la calidad del tiempo, que aunque sea haya 10 minutos. Y una cosa que yo aconsejo mucho es el establecimiento de ciertos rituales. Y acá no estoy hablando ni de magia, ni de religión, ni nada, sino de rituales en el sentido de costumbre, que fortalecen eso. Yo tengo un rato a solas con mi padrastro donde nos levantamos a la mañana el domingo y vamos a comprar el diario juntos. Yo tengo un rato con mi mamá donde voy al supermercado con ella. Digo, establecer determinados rituales como costumbre de hacer las cosas que formen parte del vínculo que esa persona tiene con su hijo o con su hija. Lo importante además es ese cariz práctico, ¿no? de que busquemos. Y además somos nosotros muy dados también al tema de los rituales, no solo al acompañamiento de mujeres, sobre todo de pareja, sino en casa precisamente. Otra de las cuestiones, ¿no? que nos plantean mucho y que preocupan mucho a mamás y papás es como cualquiera, ¿no? Mamá y papá no solo en familias ensambladas, sino en todas, que siempre intentar tratar de evitar cualquier tipo de dolor y sufrimiento, por supuesto, a las criaturas. Nosotros
apostamos siempre por acompañarles en lo que sienten, sean más o menos desagradables, ¿no? Pero ¿cómo hacer eso precisamente frente al proceso cuando está en la efervescencia del proceso de separación o divorcio? Yo creo, Miguel, que todos los papás del mundo, o al menos los que no estamos muy enfermos, queremos evitarle sufrimiento a nuestros hijos. Y te diría a todos los adultos del mundo, los que no estamos muy enfermos, queremos evitarle sufrimiento a los niños, aunque no sean nuestros hijos. No suele caerle bien a un adulto medianamente saludable ver a un niño sufriendo. Pero también deberíamos mirar para atrás a nuestra propia infancia y entender que la infancia está súper idealizada, como un momento mágico, donde todo es feliz y todo es encantador. Y la verdad que no es cierto. Si todos miramos, hubo momentos duros en nuestra infancia. Yo no creo que esté bueno causarles dolor y que en la medida de lo posible es interesante evitárselo. Pero a veces la verdad que el dolor es fuente de resiliencia, no el sufrimiento. El sufrimiento es una cosa distinta al dolor. Pero digo, el dolor forma parte de la vida y es más, el placer o la felicidad no serían ni siquiera registrables si no pudiéramos contrastarlos con algún momento de dolor. ¿No? Vos podés contrastar que te sentís bien porque en algún momento te sentiste mal, física o emocionalmente, ¿no? Así como no podría mover la luz si no hubiera oscuridad, o la oscuridad si no hubiera luz. De algún modo necesitamos del dolor los seres humanos. Y por otro lado, sí está bueno, más que intentar todo el tiempo evitarles dolores. Por supuesto, estoy diciendo, los que se puedan se evitan, pero forma parte del crecimiento que los tengan. Mostrarle que los dolores pueden ser superados y generar una de las cosas más importantes que generan las familias en general y sobre todo las familias ensambladas, que es resiliencia, que es la posibilidad de salir fortalecido de una situación de dolor. El sufrimiento es otra cosa y tiene que ver con una especie de regodeo en el dolor, ¿no? Como quedarse instalado en el dolor. Más Porque eso es. intelectual, decimos nosotros. El dolor es más de aquí y el sufrimiento es más de Y mente. yo diría que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional y tiene que ver con nuestros aspectos más neuróticos de quedarnos enganchados con situaciones que ya no están presentes y seguimos rumiando y seguimos complicándonos la vida con eso. Qué bueno todo lo que estás diciendo y que sin duda está arrojando mucha luz a las personas que te ven. Ya para ir cerrando, ¿qué les dirías a quienes también están en ese inicio, en ese proceso de ser familia enlazada y a veces le sienten miedo ante la posibilidad de que no salga adelante esa relación de pareja y esa convivencia como familia? Les diría varias cosas. La primera que les diría es que, no sé qué querés ir cerrando, pero tengo la primera que les diría es que tengan fe en el proceso. Que en los procesos todo proceso tiene momentos que no son buenos, momentos que son difíciles. Proceso cualquiera, proceso de inserción laboral, proceso de migración, proceso de embarazo, el que sea, tiene momentos que no son difíciles. Y uno tiene que dejar que continúe el proceso. Y si el proceso no tiene que continuar, será porque no tiene que continuar. Que entiendan que es un proceso, y proceso es trabajo más tiempo. Proceso en física y en psicología es trabajo más tiempo. La otra cosa que le diría es que vale la pena. La otra cosa que le diría es que apelen al humor, a la creatividad y a la generosidad. Son tres cosas que hacen mucha falta en este tipo de familia, de verdad. Si yo quiero que una familia ensamblada funcione, tengo que apelar a la creatividad, al humor y a la generosidad. La otra es que no pongan a los niños en lugares tóxicos, porque esto es, o puede parecer una ganancia en lo concreto, mi hijo me prefiere a mí, no al papá, y en el largo plazo los chicos crecen y padecen estas cosas. Yo siempre digo que para un chico tener dos familias tiene muchísimas ventajas. Y se parece a para un adulto tener una doble ciudadanía. Tiene un montón de beneficios, salvo cuando los países están en guerra. Ahí es complicado. Y otra cosa que diría es si quieren cerrar, una de mis frases favoritas, que es de un autor inglés. Me encantan los irónicos ingleses como Dickens. Hay unos cuantos, Oscar Wilde, Bernard Shaw.
y me encanta la literatura, por otro lado. Y hay un autor inglés que se llama Samuel Johnson, que dice que una familia ensamblada es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Y yo creo que a esto tenemos que apostar, a que nuestra esperanza le gane a la experiencia, que a veces no fue tan bueno. Y que pidan ayuda cuando se traban. Digo, los procesos a veces se traban, a veces se traba el lavarropa, bueno, tengo que llamar al técnico. Bueno, a veces cuando algo se traba hay que pedir ayuda. Que sepan pedir ayuda a tiempo, porque cualquier intervención hecha a tiempo es mucho más eficaz en salud física y en salud mental que cuando uno se deja estar y deja pasar mucho tiempo. Tiene mejor pronóstico, es más corta y es más efectiva. Así que pidan ayuda si hace falta, hay un montón de gente capacitada a la que pueden pedir ayuda. María Silvia, una ponencia de papel y bolígrafo, pluma, mejor todavía, en el que has dado muchísimo contenido de valor y bueno, ya has arrojado una luz que creo que no solo va más allá de lo imprescindible. Muchas gracias. Son 35 años o más, 36 de hacer esto, así que imagínense que hay mucho camino recorrido. 36 de investigar esto, más por supuesto la vivencia de estar en una familia ensamblada. Es más, de hecho, como yo les decía, que voy recorriendo lo que va pasando con mis pacientes o conmigo, y empecé con esto por mí, y después con mis pacientes el tema de las migraciones y demás. Yo ahora estoy viendo en mí y estoy escribiendo y estoy recibiendo consultas de esto, de lo que significa el nido vacío en las familias ensambladas. Digo, mis hijos, yo sigo con el señor con el que estoy hace 30 y pico de años, y mis hijos ya partieron de casa, no estamos peleados ni mucho menos, viven cerca y nos vemos mucho, pero digo, no viven con nosotros, y hay todo un trabajo que también es diferente en las familias ensambladas respecto al nido vacío, del cual nunca vi nada escrito, así que ahora estoy viendo cómo investigar este tema. Qué bien, muchas gracias y sin duda va a arrojar mucha luz a quienes te han visto y escuchado. Ojalá. No piensen que ser madrastro o ser padrastro es necesariamente malo, por favor. ¿Hay malas madrastras? Sí. ¿Hay malos padrastros? Sí. No son todos, ni siquiera son la mayoría. No lo somos. Pero hay malos en cualquier categoría. Así que quédense con esto y apuesten, sigan el proceso, y cuando el proceso se traba, confíen, y si aún confiando sigue trabado, pidan ayuda. Ese sería lo que le quiero decir a los que están ahora empezando una familia. Y tiene beneficios para los hijos. No piensen que solo los están perjudicando o están actuando egoístamente para ustedes. Los hijos tienen más modelos de familiares, tienen más modelos de pareja, tienen más adultos que están ahí para sostenerlos, duplican los cumpleaños, las vacaciones, las fiestas. Tiene un montón de beneficios, ¿sí? Ventajas, sí que no. Gracias. De nada, al contrario, un placer esta charla, chicos. Un placer.